Listo. Listo, bueno, vamos entonces. Bueno, vamos con las metodologías diagnósticas. Pasamos a la próxima. Yo, como les venía diciendo, pero vos me podés... ¿Querés que trate de presentar yo, Lore? ¿No? Bueno. Pasan, ahí está, que lo que les decía antes, que el diagnóstico de sífilis es un diagnóstico que combina la clínica, la epidemiología y los resultados de las pruebas de laboratorio, donde es importante todo el dato clínico que presenta la persona, la historia clínica previa y de la investigación de la exposición reciente. La próxima. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, el diagnóstico de sífilis lo podemos dividir en dos. En métodos directos, aquellos que evalúan la presencia de la bacteria, como es fondo oscuro o los métodos moleculares. Sabemos que el fondo oscuro es para detectar los treponemas, pero tiene la ventaja para sífilis primaria, secundaria, pero hay que hacerlo, la desventaja de que tenemos que hacerlo casi al lado del paciente por la viabilidad de las bacterias. Y los métodos moleculares, que son un poco más costosos, donde no hay pruebas aprobadas de biología molecular por FDA y que son todas metodologías in-house. Y en cuanto a los métodos indirectos, que son los más usados, que se refieren a la serología, tenemos la detección de anticuerpos mediante pruebas treponémicas y pruebas no treponémicas. Y de destacar que entre las pruebas treponémicas están las pruebas rápidas en el punto de tensión. Vamos a la próxima. Cuando uno habla de pruebas serológicas, siempre me gusta poner lo que es la gráfica de la cinética de anticuerpos que pasa de acuerdo al estadio clínico de la sífilis y al desarrollo natural de la enfermedad. Entonces, ustedes pueden ver que la inmunoglobulina M, que son anticuerpos IgM, van a subir entre la semana antes de los 15 días y van a disminuir aproximadamente al año, y que las pruebas, los anticuerpos IgG del tipo IgG se van a mantener para toda la vida. Lo que les quiero aclarar es que estos anticuerpos IgG no son anticuerpos protectivos, por lo tanto la persona se va a infectar tantas veces se enfrente al treponema pallidum. Y en cuanto y también se van a negativizar en las sífilis tardías. Es muy importante que las pruebas se evalúe al momento, el paciente, al momento de la infección, cuando ha ocurrido la infección, que se le haga una correcta anamnesis para determinar en qué momento se infectó, para que uno pueda evaluar el resultado del laboratorio. Tenemos que tener en cuenta, como les dije, es de destacar que las pruebas treponémicas se vuelven positivas entre el día 5 y el día 15, después de la aparición del chancro. Pruebas no treponémicas son las que detectan anticuerpos inespecíficos contra el treponema pallidum. Son los anticuerpos antirreaginas plasmídicas, comúnmente llamados. Y es lo que ustedes conocen como el test de BDRL. Las pruebas treponémicas, hay muchas, comerciales, automatizadas o no automatizadas, y son los que detectan anticuerpos específicos contra el treponema pallidum, y son tanto, miden IgM como IgG, o sea, miden anticuerpos totales. Todas las pruebas treponémicas que hay en Argentina miden la totalidad de anticuerpos. Pasamos a la próxima. Bueno, sabemos que esas pruebas treponémicas y no treponémicas, o sea, todas esas pruebas serológicas se te deben interpretar según los algoritmos. Ustedes conocen los algoritmos diagnósticos, existen dos tipos de algoritmos según el escenario en el que me encuentre. O sea, ¿qué quiere decir esto? Si empiezo el diagnóstico con una prueba no treponémica o si empiezo el diagnóstico con una prueba treponémica. En general, una prueba no treponémica me refiero al test de BDRL. Y una prueba treponémica, por ejemplo, en las pruebas que hacemos en el laboratorio central, son anticuerpos totales medidos por quimioluminiscencia. Y también en este grupo están las pruebas rápidas. No les voy a explicar el algoritmo diagnóstico, este es un algoritmo que está en las guías en Mi Plus, y para aprovechar el tiempo, solo decirles que ante una prueba positiva se tiene que tratar
a la persona y a su o a sus parejas sexuales. Y que tener en cuenta que en Argentina las personas de entre 15 y 24 años constituyen una de las poblaciones con tasa más elevada de prevalencia de sífilis. En Córdoba también tenemos esa casuística entre 15 y 24, pero se extiende un poquito más al rango de 25 a 34 años. La próxima. ¿Qué consideraciones tengo que tener en cuenta cuando recibo el informe? Que toda prueba treponémica no reactiva siempre debe ser confirmada con una prueba treponémica. Por ejemplo, tengo una BDRL positiva, un DIL 432, lo tengo que confirmar con una prueba treponémica. ¿Esa prueba treponémica puede ser un TAR rápido? Sí, puede ser un TAR rápido. Incluso aquellas que den títulos menor o igual a 8. Eso lo puse porque hay como una idea de que las BDRLs de 8 DIL no deben tratarse, o sea que son falsos positivos. Y eso era cuando solamente teníamos el algoritmo tradicional que empezaba por la búsqueda por BDRL. Como ahora tenemos el algoritmo inverso que empieza por pruebas treponémicas, esos algoritmos son mucho más sensibles. La presencia de una prueba treponémica aumenta la sensibilidad de los algoritmos. Las pruebas no treponémicas y treponémicas, parece todo un trabalenguas, pueden ser negativas en sífilis primaria, o sea, debido al periodo de ventana. Entonces es muy importante que ante la alta sospecha yo vuelva a repetir a las 2 o 4 semanas la prueba que me dio negativa. En cuanto a las pruebas no treponémicas, pueden resultar negativas también en sífilis tardía, como les decía, o sea, la BDRL aumenta y después del año puede llegar a caer independientemente si haya tratado o no a la persona. ¿Cuándo pueden producir falsos negativos las pruebas treponémicas? En los fenómenos de prozona, generalmente en sífilis secundaria. Y falsos positivos en enfermedades agudas por virus, por parásitos, enfermedades crónicas, colagenopatías, embarazo, lepra, vejez, drogas, vacunación, por ejemplo, se está notificado que la vacunación del neumococo produce falsos positivos. En general, las pruebas treponémicas no se negativizan después del tratamiento, por eso no son útiles para el seguimiento. Siempre se tiene que usar BDRL para el seguimiento del paciente tratado y pueden presentar algunos falsos positivos solo en el 1% de los casos. Pero esto se toma, digamos que en el contexto epidemiológico actual, ese porcentaje de falsos positivos puede ser aún menor. El seguimiento de la caída de los títulos de las pruebas no treponémicas, o sea, de la BDRL, deberían hacerse con la misma técnica y, si es posible, en el mismo laboratorio. Eso para poder efectuar comparaciones y para evitar digamos, los errores interlaboratoriales que puede haber. Diferencias de más o menos una dilución en una muestra en distintos laboratorios hasta vista por distintos operadores no se corresponde o no se considera que existe un aumento o una disminución de títulos. Por ejemplo, si yo en un laboratorio central la BDR le da 2 DIL y en el laboratorio del Rawson da 4 o en otro laboratorio del centro de salud da 1 DIL, no quiere decir que esté mal o que haya cambiado, sino que es el error propio de, de los distintos operadores que han mirado esa metodología. La próxima. Hice un cuadrito como para explicar los resultados que uno recibe desde el laboratorio central. Podemos tener varios casos, por ejemplo, puedo recibir, como les dije, el laboratorio central, tanto en personas gestantes como en población general, lo que utiliza para cribaje es la prueba treponémica. O sea, la prueba de screening que usamos es una prueba treponémica por quimioluminiscencia. Entonces, si esa prueba treponémica me da no reactiva, yo puedo decir que no hay una evidencia serológica de sífilis. Tendré que evaluar el periodo ventana y ver el contexto en el cual se encuentra la persona que fue a hacerse la serología, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos una prueba reactiva, una prueba treponémica reactiva,
nosotros realizamos la BDRL. Titulamos entonces una prueba treponémica positiva con títulos de BDRL de 1, 32, 512, cualquier título, para nosotros ya es una sífilis no tratada, o sea, confirma sífilis y tendremos que ver, o que sea recientemente tratada. ¿Por qué puse recientemente tratada? Porque muchas veces la persona va por varios centros de salud y se realiza distintas determinaciones. Entonces puede ser que cuando nosotros vayamos a abrir el caso, en realidad el caso ya fue abierto por otro centro notificador o por otro centro de salud. Por eso hago la salvedad que puede ser recientemente tratada. Tenemos que tener en cuenta que cuando uno hace el tratamiento de la sífilis, los títulos recién van a caer a los 6 meses o inclusive a los 12, dependiendo de si ya es la primera vez que se infecta, dependiendo de la capacidad de respuesta del paciente, pero uno normalmente en una persona de población general tendría que controlar a los 6 meses si bajaron esos 4 títulos para decir que el tratamiento fue efectivo. Si la prueba treponémica me da reactiva, hago una BDRL, me da no reactiva, realizo otra prueba treponémica distinta a la primera de screening. Ya sea si yo hice, en el caso del laboratorio central, una quimioluminiscencia, hago una BDRL no reactiva, generalmente informo una prueba de TPPA reactiva. ¿Puede ser una prueba rápida? También puede ser una prueba rápida. Si yo tengo 2 pruebas treponémicas positivas y BDRL no reactiva, desde el punto de vista del laboratorio está confirmado esa sífilis. Ahora tendré que ver el contexto clínico y epidemiológico del paciente. Si es una sífilis temprana, que puede ser porque los títulos de BDRL todavía aún no han aumentado, por lo que les dije anteriormente, porque los anticuerpos inespecíficos tardan un poco más que los anticuerpos treponémicos específicos contra treponema pallidum, o bien puede ser una latente, estamos hablando de una sífilis tardía y tendré que averiguar, o bien que fue una sífilis tratada adecuadamente o que es una sífilis pasada, ¿no es cierto? Pero no tengo que presuponer contra este resultado de tener 2 treponémicas positivas y una BDRL negativa, que es una cicatriz serológica. Tengo que ver todo el contexto, no puedo presuponer sin averiguar con el paciente, porque puedo estar en todas estas situaciones diferentes. Cuando tengo una prueba treponémica reactiva, una prueba no treponémica no reactiva y hago una segunda prueba y me da no reactiva. Y este sería un falso positivo de la prueba de tamizaje, que como le dije anteriormente, se calcula que es del 1%, pero que en el contexto epidemiológico actual es casi nulo. Si el centro de salud, si yo tengo solamente la capacidad de hacer pruebas rápidas, y necesito derivar esa prueba, ese suero para la confirmación. Pero esa derivación para el estudio de BDRL no me impide que yo empiece el tratamiento. Bueno, eso lo va a aclarar obviamente Diosnel, pero bueno, es un trabajo conjunto de que ante prueba treponémica positiva, el test rápido es no prueba treponémica, test rápido positivo es indicativo de tratamiento, no solamente en personas gestantes, sino en población general. No se deben usar los test rápidos para los recién nacidos porque uno lo que evalúa, como les dije anteriormente, son anticuerpos maternos de IgM e IgG, anticuerpos totales. Entonces está contraindicado y no se debe usar los test rápidos para la evaluación de niños. Pasamos a la próxima. Ahí está. Bueno, en cuanto a los recién nacidos, tenemos que tener en cuenta este algoritmo para la evaluación. Como bien decía Diosnel, uno puede clasificar de todos los niños de madres con diagnóstico de sífilis en el embarazo o durante el embarazo, puedo tener 2 situaciones. Que el recién nacido
cuando nace presente todos signos y síntomas compatibles con sífilis congénita, entonces yo ya tengo la clasificación nominal de sífilis congénita en recién nacido. Es una infección de transmisión vertical. Entonces yo ya ese recién nacido lo trato. O puedo tener el caso de que el recién nacido no presente síntomas. Entonces tengo el recién nacido asintomático y ahí tengo que evaluar si es la persona gestante fue adecuadamente tratada o si no fue adecuadamente tratada. Si no fue adecuadamente tratada, independientemente que ese recién nacido sea sintomático, el niño tiene que ser tratado. Si el recién nacido sintomático es adecuadamente de una persona gestante adecuadamente tratada, lo que haré es seguir con. Importante tener en cuenta que independientemente del tratamiento de la madre, todo recién nacido de madre con sífilis confirmado durante el embarazo se le debe realizar al momento de nacer el par serológico, que incluye al mismo momento la prueba, la toma de suero de la madre y del niño. Nunca del niño de sangre de cordón, siempre periférico. Entonces, hago en ese par serológico la prueba de BDRL. Un título mayor a 4 es uno de los parámetros indicativos de sífilis congénita en pacientes asintomáticos y sintomáticos, por supuesto, pero en los asintomáticos, cuando yo le hago la prueba de BDRL tanto a la madre como al niño al mismo tiempo, un título mayor a 4 es indicativo de sífilis congénita. ¿Cómo sería si, por ejemplo, la BDRL del neonato es 16 y la de la madre es 2? No tengo que tratar si no tengo esa diferencia de menos de 4 títulos, porque no es un parámetro indicativo. Puede pasar que una persona gestante mantenga sus títulos de BDRL positivos durante su embarazo a pesar de que se haya hecho el tratamiento. ¿Qué tengo que mantener durante ese embarazo? Todos los meses tengo que hacer los controles a esa persona gestante y ver que los títulos de BDRL no aumenten, si se mantienen constantes o disminuyen, pero no tienen que aumentar. O sea, que yo tengo 32 DIL, puedo llegar a tener el próximo mes 32 DIL, por lo mismo que les dije anteriormente, que no bajan inmediatamente con la colocación de la penicilina. Entonces, tengo que, en toda persona gestante, a diferencia de población general, la debo seguir todos los meses después de su diagnóstico con controles de BDRL para darme cuenta si esa persona no se reinfecta. O sea, el aumento de título de BDRL me está indicando que hay una reinfección y tendré que averiguar con la persona si ha tenido relaciones no cuidadas, ha cambiado de pareja, hacer una anamnesis exhaustiva para averiguar y en el peor de los casos tendré que retratar. En todos los casos es fundamental el seguimiento de los recién nacidos. Como decía Anita, tenemos que seguirlo. ¿Cómo se hace el seguimiento? Al momento del nacimiento, al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Generalmente a los 12 meses se le hace la prueba treponémica. La mayoría de los niños negativizan su prueba treponémica, o sea, se hacen su clearance de anticuerpo a los 12 meses. Si no lo llegan a hacer, vuelvo a repetir a los 18 meses. Si yo a los 18 meses o a los 12 tengo una prueba treponémica negativa, descarto ese caso de sífilis. De sífilis en recién nacidos. Si yo a los 18 meses tengo una prueba treponémica positiva, confirmo sífilis congénita. La próxima. Y ya termino. El 85% de los recién nacidos de madres adecuadamente tratadas negativizan su prueba no treponémica a los 6 meses. O sea que la BDRL da no reactiva. Los anticuerpos treponémicos, como les dije, casi se negativizan en el 95% de los casos. Y si no existe infección, la BDRL de los recién nacidos que adquieren los anticuerpos en forma pasiva a través de la placenta deberían ir disminuyendo a los 3 y desaparecer a los 6 meses. Es muy importante el registro de ese evento en la libreta sanitaria y también en el Sistema Nacional de Vigilancia, que se sigan y se registren
todos los valores de BDRL de esos niños que se hacen seguimiento. Y en el caso de que uno no vea una baja o vea un aumento de los valores de BDRL, se da indicativo de retratamiento cuando permanece positiva la prueba no troponémica a los 6 meses, o en niños que han recibido tratamiento y la BDRL permanece reactiva después de los 12 meses. Bueno, creo que es la última. Muchas gracias. Espero que se haya entendido, que no haya ido tan rápido. Y bueno, cualquier consulta. Yo no... pensé que no iba a poder hablar porque tenía la otra computadora acá al lado, pero ahora la idea es que él va a hacer el cierre del doctor Díaz, tiene parte de la presentación y vamos a tener un espacio para todo lo que sean consultas, preguntas, algunas situaciones que haya, digamos, duda y conclusiones. ¿Así es, doctor Díaz? Así es, muchas gracias, Valeria. Ahora yo voy a usar los 45 minutos que quedan para mí. Me parece bien. Bueno, ¿me quieres hacer la presentación? Poner la presentación. Bueno, se escucha, ¿no? Bien. Bueno, me toca cerrar esto con lo que serían medidas de impacto en el tema sífilis. Como dijeron los anteriores expositores, cada uno hizo mención de alguna manera a la situación y a la problemática de la sífilis de distintos aspectos y cuáles son los problemas que uno tiene que tener en cuenta. Pero también desde las políticas sanitarias uno debe intervenir y sobre todo lograr que no solamente la población se empodere de esto, sino el equipo de salud, el equipo asistencial se empodere de esta situación también. Si bien, como dijo Ana, la sífilis congénita es un problema, también lo es la sífilis en la población general. Y esto no quiere decir que se haya dejado de lado la sífilis, al menos acá en Córdoba. Desde el año 2002 se está trabajando insistentemente con el tema del abordaje de todas las ITS y particularmente de la sífilis en la población general. Este trabajo que se hace desde el 2002 con la red de ITS, que es la única red de infección de transmisión sexual que hay en el país, ha sido un trabajo muy importante que ha sido tomado como una política de Estado y se ha mantenido a través del tiempo. De manera que el esfuerzo que se ha hecho para mantener los lineamientos de la red de infección de transmisión sexual en toda la provincia, creo que merece un reconocimiento, aunque los resultados no sean a lo mejor los adecuados, pero lo que se ha hecho en capacitación, en sensibilización, en distribución de medicación y en diagnóstico ha sido muy importante. Para alcanzar estas metas, nosotros tenemos que tener en cuenta 4 cuestiones básicas. El acceso continuo y sin problema a los servicios de salud que proporcionen prevención y tratamientos primarios de calidad para la población, para las mujeres, adolescentes y sus recién nacidos. Hay una población que también está olvidada, que es la población de adolescentes. Los adolescentes cada vez, lamentablemente, y por la falta de políticas adecuadas de educación sexual y ESI, tienen tasas muy altas de infecciones de transmisión sexual y también de embarazos no deseados. Hay que asegurar que se presten servicios que respeten y protejan los derechos humanos, garanticen la igualdad de género y la participación de la comunidad. Se dispongan de sistemas de vigilancia funcionales de manera de monitorear a las mujeres con infección o en riesgo de contraerla y en los niños que pudieran nacer de estas mamas. Y también todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del equipo del sistema de salud, tanto del subsector público como del subsector privado. La próxima, Marce. Yo había hablado de validación al principio y los ejes fundamentales para la validación
de estos programas que pide la OPS y la OMS son en 4 áreas fundamentales, que es los datos, los registros y la estadística que han mencionado las tres personas, compañeros que hablaron anteriormente, compañeros y compañeras. Todo lo que tiene que ver con el laboratorio, es decir, la disponibilidad del laboratorio y el registro laboratorial, los programas de acciones, no solamente acción asistencial, sino también la capacitación, las guías y las pautas, y lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la igualdad de género y con la participación comunitaria. Es muy importante la participación comunitaria. La próxima, Marce. Seguramente ustedes han visto este cuadrito que está en el margen superior derecho de la diapositiva, que es el modelo que alguna vez propuso la Organización Mundial de la Salud para ejemplificar lo que pasaba con la asistencia a la infección de transmisión sexual, y que parte del número de personas infectadas. Luego viene el número de personas que saben que están infectadas, que es menor aún el número de personas que buscan asistencia. Un número menor son diagnosticadas como una infección de transmisión sexual, y un número de personas menor aún reciben tratamiento. Y un número aún menor por adherencia o por distintos motivos son las personas que están curadas. Quedan, en rojo está señalado, las personas que no son curadas o que no están curadas por una infección de transmisión sexual, incluyendo sífilis. Este modelo sigue siendo muy actual porque no solamente ejemplifica un modelo matemático y gráfico que ejemplifica lo que pasa con las infecciones de transmisión sexual, sino que también desnuda la realidad sanitaria de distintas regiones. La próxima. Estableciendo un paralelo con la transmisión vertical de la sífilis, fíjense ustedes que prácticamente sucede lo mismo en el caso de la sífilis, la transmisión vertical de la sífilis, es decir, mujeres embarazadas con sífilis, hay que asegurar el control de la sífilis en la comunidad, y esto es toda la comunidad, acceso limitado al control prenatal, acceso tardío al control prenatal, y esto significa servicios accesibles a la asistencia, mujeres embarazadas que tienen una prueba positiva para sífilis, mujeres que no reciben los resultados adecuadamente y mujeres que no reciben los resultados de forma oportuna. De esto habló también Valeria, y lo que se debe asegurar en este caso es la prueba en el lugar de la consulta. Las mujeres no reciben tratamiento adecuado y las mujeres permanecen infectadas en el momento del parto, tal cual como el modelo de las ITS en general. Entonces, tratamiento y capacitación del personal, tratamiento durante el parto y tratamiento de la pareja, que es lo que habló Diosnel recién. La próxima, Marcela. Entonces, en todo lo que es infección de transmisión, y esto es viejo, esto es del año 2000, la OMS decía, la piedra angular de cualquier programa de asistencia a la infección de infección de transmisión sexual es lograr servicios de asistencia accesibles, aceptables y eficaces. Si logramos eso, vamos a dar un paso importante en esto. Y en realidad creo que no hacen falta grandes ideas y crear ideas nuevas, sino que lo que está, lograr realizarlo y lograr imponerlo. La próxima. ¿Qué significa un servicio aceptable en términos de ITS? Que la oferta asistencial sea amplia en horarios, turnos y consultorios. Esto no se ha logrado todavía. La mayoría de los centros asistenciales públicos a las 2, 3 de la tarde ya no hay nadie, y en los privados probablemente sucedan otras situaciones. La infraestructura no es adecuada muchas veces. La actitud y la aptitud del personal. Se debe evitar la estigmatización, y se siguen estigmatizando a estas personas en los distintos centros asistenciales o consultorios. Uno debe buscar aliviar los síntomas, lograr un bajo costo en la asistencia y en el tratamiento y en el diagnóstico, asegurar privacidad y confidencialidad. Y hay que salir del viejo modelo médico de especialista o de superespecialista para asistir a estas enfermedades, y lograr que esto se atienda fundamentalmente y darle al primer nivel de atención todos los elementos para asistir y abordar estas entidades en forma integral en este nivel. La próxima.
¿Cuáles son los indicadores de impacto en sífilis? En el caso de la sífilis congénita, asegurar que durante al menos un año se logre que la transmisión sea de menos de 50 casos por 100.000 nacidos vivos. En el caso de los indicadores de proceso, más del 95% y durante 2 años, más del 95% de las mujeres que recibieron al menos una visita prenatal, asegurar eso, más del 95% de las mujeres embarazadas se hicieron la prueba para sífilis y más del 95% de las mujeres embarazadas con sífilis reciben tratamiento. Esto parece un enunciado que se puede lograr, pero evidentemente no lo estamos logrando y esto también es abordar la sífilis en la comunidad y esto también es una idea y no solamente una idea, sino que hay que ponerla en práctica. La próxima, no vamos a recordar esto porque no tiene sentido ahora y es muy importante la formación en el equipo de salud, la formación en salud. La formación de pregrado en torno a estas enfermedades es muy importante. Yo me enteré hace una semana con mucho agrado que por primera vez en la cátedra de infectología que funciona en el Hospital Rawson se va a dar este tema como parte de la formación del pregrado. Primera vez en la historia de la cátedra de infectología. Entonces es muy importante y esto es una iniciativa, y hay que decirlo, de la doctora Griselda Cuello, que propuso que este tema se dé en la cátedra de infectología. Bueno, en algún momento será obligatorio, por lo menos optativo. Hay que asegurar esto en la formación de posgrado también. Las residencias de salud deberían ser atravesadas por estas problemáticas sanitarias a todo por igual. No puede ser que una persona vaya a un hospital, lo atienda un médico que no es especialista o que no es de la especialidad, vea una úlcera, vea una persona con síntomas compatibles con sífilis y no sea tratado y no sea abordado el caso en forma conveniente. Y esto es un déficit del sistema asistencial, tanto público como privado. De manera que las residencias deberían también ser un factor fundamental en lograr estos cambios. También se debe asegurar la perspectiva de género en la formación de salud, el tema de la violencia, la salud sexual y reproductiva, los derechos humanos y la interdisciplina. Nada se puede hacer si nosotros seguimos en el modelo hegemónico y no abrimos el juego de esto. Está demostrado que la asistencia interdisciplinaria asegura una asistencia, un abordaje eficaz, no solamente de las infecciones de transmisión sexual, sino de otras entidades, pero particularmente de la sífilis. La próxima, Marcelo. Hablaron ustedes también, tanto Ana como Diosnel como Valeria, del registro, de los sistemas de salud y los registros. La notificación debe ser unificada, debe haber alerta en los sistemas, es decir, nosotros deberíamos tener, ya que tenemos el CISalud en toda la provincia de Córdoba y también la municipalidad y también algunos municipios, alertas que indiquen que una persona, recién puso un ejemplo Valeria, y esto debería ser debería tener una alerta cuando uno ingresa a la historia clínica de un paciente, que este paciente ha sido tratado o ha sido diagnosticado por una infección de transmisión sexual y que el efector de salud sepa de esta situación. No puede ser que en esta era de la comunicación y que tenemos esta posibilidad de registro no podamos tener estos alertas, porque son sistemas que, si bien son enlatados, son sistemas que se pueden intervenir y se pueden modificar. El acceso a la información es fundamental. Todavía, a pesar del tiempo transcurrido, no todos los centros de salud tienen acceso a las historias clínicas de todos los centros de salud, de manera que esto debería ser también parte de estas políticas. Y repito, no hace falta grandes ideas, sino aprovechar lo que tenemos. El concepto de que los registros, en definitiva, son para mejorar la situación sanitaria de la población es lo que debe primar. La próxima, Marcela. La modalidad de asistencia debe ser integral.
debe apuntar a la atención primaria de la salud. No es necesario que una persona con un diagnóstico de enfermedad de transmisión sexual o de sífilis vaya a un hospital de referencia. Solamente un 5% o el 5% de las personas asistidas por infección de transmisión sexual deberían ir a un centro de referencia, ya sea porque tienen alergia a las drogas que se están indicando, porque no se mejora la enfermedad o porque hay una situación puntual que amerita la interconsulta con un centro especializado. Pero si no, el 95% debería atenderse en el primer nivel. La interdisciplina, como dije, es fundamental, y la asistencia centrada en la persona, en la gestante y en la pareja. Este enunciado es importante. La infección por VIH, sífilis y hepatitis B puede ser muy a menudo asintomática en adultos lactantes y niños pequeños, lo que implica que la detección se retrasa con frecuencia y depende de la iniciativa del individuo y la capacidad del sistema de salud de promover y facilitar el acceso y la utilización de los servicios de análisis para la detección temprana. Esto es muy importante. La próxima. La población debe ser sensibilizada. Muchas veces se le echa la culpa a la población de la situación y la población debe ser sensibilizada. Se debe garantizar para la población el acceso, es decir, la asistencia, el diagnóstico y tratamiento. Se debe asegurar la participación local, es decir, las comunidades y las distintas comunas y pueblos deberían lograr una participación local en términos de asistencia, de sensibilización. Se debe lograr el empoderamiento de la población de estas situaciones de salud. Se debe aprovechar la presencia de líderes comunitarios y también de los agentes sanitarios. La próxima. Articulación con todos los programas existentes. Articulación interministerial, interagencial, porque es muy importante que todo el mundo participe de esto. No solamente es un problema sanitario, sino es un problema político, como dije al principio. La próxima. Yo hablaba de estigmatización. Este es la fachada del Instituto Antiluético. Este Instituto Antiluético ahora funciona a otra dependencia de la provincia, pero está en la calle Tucumán entre Santa Rosa y Avenida Colón. Estas letras de molde grabadas en la mampostería de este instituto, donde durante años se atendieron la sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. Esto es la estigmatización no solamente de las personas que se asisten, sino también del equipo de salud que asistía a estas personas. Es decir, que las enfermedades de transmisión sexual, que la sífilis sea atendida en un solo lugar, es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer. La próxima. Volvemos a este cuadrito y qué es lo que uno debería hacer. La próxima, Marcela. Igualdad de género y derechos humanos. Esto es fundamental en este cuadrito. La próxima. La interdisciplina en la formación del recurso humano en salud. La próxima. La atención primaria a la salud y el empoderamiento de la población. Ideas pueden surgir muchas, pero creo que esto es fundamental para lograr impactar de alguna forma en esta problemática. Ahora yo en los próximos 20 minutos me voy a referir al título de mi charla, que es Medidas de alto impacto en sífilis. La próxima. ¿Cuáles son las medidas de alto impacto? La próxima. El diagnóstico en el lugar, el diagnóstico rápido. ¿Te adelantaste, Marcela? Y el tratamiento. Esa es la medida, esto es el resumen de lo que hemos dicho hoy, es esto. La medida y la única medida de impacto que debemos lograr, y no estamos inventando nada y no tenemos que inventar nada, es el diagnóstico en el lugar de la consulta, el test rápido disponible, el test rápido en el momento y el tratamiento adecuado. Entonces, estas medidas son fundamentales, son las únicas medidas que yo creo de impacto y lo único que puede torcer algo. Ahora, tenemos que tenerlo disponible
y todos los médicos y médicas deben saberlo utilizar. Cuando en algún momento nosotros empezamos con la red de infecciones de transmisión sexual de Córdoba, la red de ITS, fuimos a el departamento Cruz del Eje. En el departamento Cruz del Eje había, felizmente todavía en el año 2002, a pesar de que ya había pasado el doctor Mestre padre y sus brillantes ideas de salud, todavía quedaban agentes sanitarios. Le entregamos el tratamiento a los agentes sanitarios para que ellos, con las guías que nosotros le dimos, sin la necesidad de que hubiera un médico o una médica, hicieran el tratamiento y dispusieran de los tratamientos. Esto tuvo un gran impacto porque el médico iba, o la médica, una vez a la semana, una vez cada 15 días. Y estas cuestiones son fundamentales y son cuestiones sanitarias que debemos realizarlas en la situación que estamos hoy. La próxima. Bueno, yo ya termino con esto. Yo les agradezco la participación a todos, quedará el espacio para las preguntas y paso un chivo la próxima, Marcela, que es la realización del próximo Congreso Provincial de Infectología el 23-24 de noviembre en el Hotel Quinto Centenario de Córdoba. Ya próximamente se va a comunicar la apertura de la inscripción totalmente gratuita y dirigida a no solamente infectólogos, sino también al primer nivel de atención. Muchas gracias. Bien, bueno, muchas gracias entonces a los expositores. También muchas gracias a todos los participantes por la paciencia. Ahora entonces tenemos un espacio para preguntas, para consultas o también para comentarios. Si yo sé que hay algunos que ya tienen la mano levantada, les pido por favor que bajen esa manito si era para saludar y entonces los que quieran intervenir en la conversación pueden levantar la mano y lo vamos ordenando. Ha sido todo muy claro, evidentemente. No sé si hay consultas. Ahí Verónica, el Daguero tiene levantada la mano. Eso se me parece a mí. Yo ahora no la veo. Verónica Daguero. Me parece que la tenía levantada desde el inicio de la presentación. Bien. La doctora Álvarez. ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas. Gracias a todos los expositores por el espacio y por los conceptos. Y solamente, digamos, reforzar algunos de los conceptos que ya se dijeron, pero que me parecen muy importantes. El hecho de siempre buscar las parejas sexuales de las personas que tenemos con diagnóstico al frente en ese momento y teniendo en cuenta que muchas veces lo que nos están, o la información que nos proporcionan los y las pacientes que nos consultan, justamente por esta cuestión del temor a la estigmatización o por el temor a los conflictos, va a estar, no va a ser completa. Por eso me parece muy importante la información que podamos brindar para evitar fundamentalmente la permanencia de la infección en las parejas de quienes nosotros asistimos, y por supuesto si se tratase de un varón que pueda tener una pareja sexual que pueda estar próxima o cursando un embarazo, muchísimo más. Y al revés, digamos, el hecho de insistir con la búsqueda y el tratamiento de las parejas sexuales de las mujeres o de las personas gestantes, mejor dicho, para poder también completar el tratamiento adecuadamente. Eso me parece fundamental, insistir en eso. Gracias. Gracias, doctora.
Sí, Dios Un me... comentario breve en esa línea que dice la doctora Álvarez, la interdisciplina que remarcó tanto el doctor Díaz, trabajo social y el equipo para la captación y sostenimiento del tratamiento en las parejas sexuales. Un comentario que quería agregar es que lo que comentó la doctora Willington al principio, dijo Diosnel va a comentar algo de la sala de transmisión materno-infantil. La transmisión materno-infantil del VIH, la sífilis, el Chagas congénito, la hepatitis B, es parte de la agenda de la ministra, del anterior ministro y del anterior ministro, como una política en salud pública orgánica que creó por resolución ministerial esta sala. Esta temática se abordó desde siempre, desde el programa y la red de ITS, pero en realidad lo toma, y acá reconozco a la doctora Cudolá, que saca por resolución ministerial la creación de este comité de expertos que se reúne mensualmente a mirar los datos y a pensar. Y en la última sala la ministra dijo, hacen falta medidas disruptivas. Como dijo el doctor Díaz, tenemos de todo, nos faltan ideas brillantes, a lo mejor patear un poco el asado en algunas cosas, pero por ejemplo, nos proponemos el carnet perinatal masculino, por ejemplo, porque es equidad también para él acceder a salud. Y ahí estamos cortando y aportando a que se corte la cadena de transmisión durante el embarazo, parto o lactancia. O, por ejemplo, penicilinas en todas las gestantes, como hay países que lo hacen. Independientemente de ahora, con la prueba rápida disponible deberíamos tener esa accesibilidad para ser más racionales. El preservativo vaginal es otra de las intervenciones y el incentivar el preservativo durante todo el embarazo, parto y lactancia. También hay políticas implementadas, hay decisión política a llevar adelante y bueno, y tenemos todos los recursos. Es una provincia que actúa casi como una isla a veces en el concepto de las otras provincias. Entonces, la verdad, peor aún para nosotros que tenemos los datos que tenemos, pero bueno, habrá que, como dijo Ana Willington, mirar toda la secuencia, toda la película, porque tener más casos es también porque estamos buscando más, diagnosticando más, y ojalá vaya, con el dato que me pidió hoy Ministerio, cuántas penicilinas entregamos en toda la provincia, que vaya acorde a la cantidad de diagnósticos y de casos diagnosticados y definitivamente tratados. Gracias, muchas gracias por el espacio. Gracias, Diosnel. ¿Alguna otra? ¿La doctora Willington? No, solamente abrí el micrófono quise abrir la cámara para vernos y abrí el micrófono. Bien, ¿algún otro comentario? Bueno, muy bien, estamos a 10 minutos de terminar la segunda hora de conexión, así que bueno, agradecerles a todos, especialmente a los expositores, el tiempo, las presentaciones, los conceptos, como dijo la doctora Álvarez, y a todos los presentes la paciencia. Nos volveremos a conectar en 15 días, ya oportunamente vamos a hacer la difusión de la actividad, y bueno, voy a tomar nota de todos los que han prestado el presente para hacer la certificación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches.